Sí, doctor, sí se logra ver. Ahora sí, vamos a dar inicio. Correcto. Muy buenos días con todos los participantes. Les damos la más cordial bienvenida desde el Ministerio de Salud y la Dirección de Infosalud. El día de hoy tenemos la telecapacitación cuyo tema es enfermedades respiratorias agudas, cuidados y prevención. Esta telecapacitación viene a cargo del doctor Mario Danilla Dávila, quien es jefe del servicio de neumología del Hospital Arzobispo Loaiza, docente de medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bienvenido, doctor Mario Danilla. Estamos con usted en esta importante ponencia. Antes de iniciar con esta ponencia, les invitamos a todos los participantes a registrar su asistencia y a compartir el link de esta importante telecapacitación con los demás profesionales de la salud. Asimismo, estamos en vivo esa telecapacitación en nuestro canal de YouTube, Telesalud Minsa Telecapacitaciones, en donde podrán verlo. Las preguntas serán absueltas tanto de nuestra sala Zoom como de nuestro canal de YouTube al término de la ponencia. Doctor, bienvenido. Quedamos atentos. Muchas gracias, buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre enfermedades respiratorias agudas, algo de cuidados y prevención, especialmente porque estamos en la época de invierno, sabemos que el frío exacerba estos episodios y que las enfermedades respiratorias agudas, generalmente las infecciones tipo influenza, neumonía, son enfermedades estacionales. Cuando nos referimos a enfermedades respiratorias agudas, no estamos refiriendo a una sola enfermedad, nos estamos refiriendo a todas aquellas enfermedades o afecciones agudas de la vía respiratoria, tanto superiores e inferiores. Cuando nos referimos a superiores, estamos refiriendo a enfermedades que pueden ser de una otitis, una faringitis, de repente una laringitis, y de repente cuando hablamos de inferiores nos podemos referir desde una bronquitis aguda hasta una neumonía que puede ser severa en algunos casos. Estas enfermedades respiratorias agudas suelen ser de origen, la mayoría, de tipo infeccioso, pero el predominio generalmente va a ser viral, así que hay que poner mucha atención en ello, y pueden dar lugar a una variedad de trastornos, que va desde infecciones de tipo asintomática, o sea que no hay presencia de síntomas, o son muy leves, hasta convertirse en una enfermedad grave o mortal. La gravedad depende del microorganismo patógeno causal. Un ejemplo de ellos es el COVID que hemos tenido con pandemia en los años anteriores. Y también depende de factores del medio ambiente. Cuando hay mayor contaminación, gente fumando, puede ser un factor de riesgo para incrementar las infecciones respiratorias. Y también depende del huésped. Si el huésped, en este caso la persona o paciente, es una persona joven, o sea, niños, o somos ancianos, tenemos mayor riesgo de infecciones de tipo respiratorias. Asimismo, también depende del grado de defensa de la persona, o sea, su grado de inmunosupresión que pueda tener la persona en ese momento, ¿no? Especialmente las personas más vulnerables de repente son las personas con desnutrición o otros factores de riesgo. ¿Qué nos interesa entender? Si vamos a hacer precauciones, hay que entender que las aglomeraciones, o sea, grupo de personas en recintos muy pequeños, no va a generar riesgo de infectar. Entonces, hay que tener en cuenta que hay que evitar las aglomeraciones. Lo otro que es importante es la contagiosidad. Hay que recordar que cuando la persona tose, estornuda, elimina gotitas o microgotas que pueden esparcirse y estas son las fuentes de contagio de estas enfermedades. La contagiosidad va a depender del microbio, en este caso el virus que estemos hablando. Hay que recordar, como ya que estamos en esta época de invierno, que cada vez la influenza, el COVID también se hace mucho más contagioso. Quizás ha disminuido en el caso del COVID su mortalidad o letalidad, lo que nos hace que le han quedado, digamos, casi un segundo plano, quedando principalmente ahorita la influenza o virus sincitial respiratorio con factores de riesgo de tipo viral. La sintomatología. Hay que recordar que los síntomas generalmente son de vía respiratoria superior, generalmente estornudo, tos, flema, fiebre, probablemente. Y hay que recordar que cuando el paciente tiene ya sintomatología, probablemente ya 24 horas antes o un día antes de empezar los primeros síntomas,
ya esta persona ha podido estar con capacidad de contagiar a otras personas. Por eso es importante valorar que ya las personas, cuando dicen síntomas, ya contagiaron a los miembros de la familia probablemente. El otro dato importante es el uso de protección respiratoria. Cada vez después de la pandemia, en su pico, hemos usado mucho protección respiratoria, después lo estamos dejando de usar, pero en el caso de personas con factores de riesgo deberían utilizar protección respiratoria y en caso de establecimiento de salud se recomendaría que usen protección respiratoria considerando que muchos de los pacientes que vienen a atenderse por cualquier motivo pueden tener algún grado de infección respiratoria que pueda ser contagiosa y no es bueno que el personal de salud la visita a otros pacientes se pueden contagiar. También tenemos que ver sobre la vacunación preventiva. Cuando las personas están más vacunadas o hay más población vacunada, disminuye el riesgo de infección y de hacer enfermedades graves. Hay que recordar que hay que vacunarse pues, contra la influenza, contra el neumococo, de repente contra el COVID de forma permanente, para tener asegurado esto y mejorar nuestro sistema inmune, especialmente en los niños y en las personas mayores de 60 años. Otro gran problema que tenemos que ver cuando queremos ver la parte de prevención, hay que tratar de evitar la automedicación. Últimamente, cuando vienen los pacientes a las consultas, nos dicen que ya tomaron acitromicina, que ya tuvieron antibióticos, que tomaron corticoides. Hay que evitar la automedicación. La mayoría de procesos al inicio son virales. Hay que ver su curso para ver cuál es su evolución en el tiempo. Lo otro es importante, las infecciones respiratorias agudas van a tener función a comorbilidades. Generalmente, si el paciente tiene algún tipo de enfermedad, es un diabetes, tiene enfermedad cardiovascular, tiene factores de riesgo o enfermedades hepáticas, cualquier factor que condicione baja de sus defensas, esto nos puede condicionar riesgo de infección. Aparte, está en el grupo de pacientes que tienen problemas de tipo adicciones, alcoholismo, drogas, todos estos que se convierten en focos infecciosos en forma constante. Otro dato importante a tomar en cuenta es el estado nutricional. Las personas con bajo peso o las personas con obesidad son factor de riesgo para uno para hacer infecciones respiratorias y otro para tener complicaciones por las infecciones respiratorias. La edad es un factor importante. Hay que recordar que estas infecciones respiratorias se van a dar en grupo en los extremos de la vida, en los niños y en las personas de tercera edad. Lo otro que hay que tomar en cuenta es que a pesar de saber que estamos frente a un episodio respiratorio agudo y que sabemos que puede ser benigno en la mayoría de los casos, hay que tener en cuenta el descanso médico. Lo primero que nos recomiendan es tomar bastante líquido y reposo. Si no hacemos reposo, podemos condicionar que esta enfermedad, que puede ser benigna, se puede hacer una enfermedad de tipo complicada o llevarnos incluso a una neumonía fatal. Entonces, la infección respiratoria puede ser alta o puede ser baja. Ambos son agudas. Y hay que recordar que en este grupo dependen de los microbios, generalmente son virales, pero también pueden darse de tipo bacteriano y no, incluso habrá que tomar en cuenta que hasta tuberculosis podría convertirse en un factor de riesgo adicional. Si hablamos de infecciones, estas pueden ser desde un resfriado común, una rinofaringitis o una sinusitis hasta una neumonía. Generalmente, cuando es bacteriano, es mucho más agresivo que un proceso viral. La influenza, si lo que vamos a hablar el día de hoy más que clínica es de prevención, en la influenza habría que tomar algunas condiciones de desarrollo de enfermedad respiratoria aguda grave en el adulto. Esto se puede presentar más si la persona tiene embarazo, inmunosupresión, si tiene diabetes, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, o sea, el famoso EPOC, el paciente asmático, insuficiencia cardíaca, si ya tiene obesidad mórbida, daño hepático, insuficiencia renal. O sea, aquellos pacientes que tienen comorbilidad, incluso los mayores de 60 años, aumentan el riesgo de que una influenza se pueda convertir
en una enfermedad de riesgo. Y en niños, generalmente lo primero que hay que tomar es el grupo etario, la edad menores de 5 años, pero principalmente menores de 2 y más aún los menores de 1 año. Cuando más temprana sea su edad, puede desarrollar una infección respiratoria grave. Si el niño ya tiene asma, diabetes o tiene otra enfermedad asociada o síndrome obstructivo bronquial, esto puede aumentar su riesgo de complicaciones. Entonces, una gripe, como la conocemos nosotros, por este virus influenza, puede llegar a ser de alto riesgo cuando se trata de personas mayores de 65 y menores de 2 años, si tienes una enfermedad que te inmunosuprime, como son diabetes, enfermedades oncológicas, hematológicas, si estás gestando o puérpera, si tienes obesidad mórbida, si tienes alguna patología renal o hepática moderada, severa, o enfermedades neurológicas que nos puedan alterar el correcto manejo de secreciones respiratorias, ¿no? Ni hablar aquellos que tienen VIH, que es otro factor de riesgo. Pero igual que la influenza, el otro germen que nos interesa es el neumococo, que es el que produce la neumonía. Ese Streptococcus pneumoniae es el germen más común de producir neumonías. ¿Hay factores de riesgo severos para neumococo? Sí. Niños menores de 5 años y mayores de 5. O sea, sigue siendo la misma población que estaba incluido para los patógenos de influenza. Personas que presenten factores de riesgo, comorbilidad, como los que hemos nombrado, y pacientes inmunocomprometidos, de inmunodeficiencia congénita, VIH, renal, síndrome nefrótico, cáncer, leucemias, inmunosupresión farmacológica, aquellos que tienen que tomar corticoides o un tipo de inmunoterapia, o trasplante de órgano, mieloma. O sea, todos ellos comienzan a tener mayor riesgo de tener infecciones por neumococo. Y en no inmunocomprometidos, aquellos que tienen alcohol, tabaquismo, diabetes mellitus o cardiopatías, ¿no? O el mismo EPOC, como ya lo habíamos nombrado anteriormente. Y el COVID, que es el tercero que deberíamos también recordar, el COVID que todavía, a pesar de ya tener menor incidencia y menor letalidad, todavía está presente en diferentes lugares, incluso en nuestro medio. Hay que recordar que hay comorbilidades para que este COVID se haga más grave. Las primeras son los pacientes con enfermedades pulmonares crónicas, la diabetes, enfermedad renal crónica, obesidad, tabaquismo. O sea, casi siempre todos aquellos factores de riesgo que están asociados a inmunosupresión también son aquellos factores que incrementan el riesgo de esta enfermedad viral por el COVID-19. Como estamos en el Perú, sería bueno hablar algo de cifras. La neumonía es la principal causa de muerte en niños en todo el mundo. Se calcula que cada año la neumonía mata alrededor de 1.2 millones de niños menores de 5 años. Incluso se ha calculado que es más que el SIDA, la malaria y el sarampión juntos combinados en esta población de niños. La neumonía es causada por bacterias que tratarse con antibióticos, pero solo alrededor del 30% de los niños padecen de neumonía que reciben antibióticos que necesitan. O sea, la mayoría siguen siendo episodios virales todavía. Las infecciones respiratorias agudas son un grupo de enfermedades causadas por virus, bacterias, hongos, pero principalmente en nuestro medio, virus y luego las bacterias, siendo la forma más grave la neumonía, que es la principal causa de muerte en niños y adultos mayores en todo el mundo. Ya habíamos comentado, el agente etiológico más frecuente de una neumonía va a ser Streptococcus pneumoniae, el segundo es la Haemophilus influenza, generalmente del tipo B, y cuando se trata de virus puede ser el virus influenza o el virus incisional respiratorio, que es otro tipo de virus que también nos puede afectar. Los síntomas de la neumonía viral y la bacteriana a veces son muy similares, lo que se requiere un adecuado entrenamiento por parte de los trabajadores de salud, especialmente el personal médico que tiene o enfermería que está a cargo de estas atenciones. Los casos de neumonía viral son más numerosos que la bacteriana, ya hemos dicho, pero algo importante, la neumonía puede prevenirse mediante intervenciones de salud pública y participación social que permitan una alta cobertura de inmunizaciones primero, una alimentación adecuada y mediante el control de factores ambientales.
La prevención de la neumonía infantil es un componente fundamental de toda estrategia para reducir básicamente la mortalidad infantil, y para ello la inmunización contra la influenza, neumococo, sarampión, toferina, o sea, las vacunas en la infancia de los niños son importantes para prevenir la neumonía. En los últimos años, los programas nacionales de vacunación han incluido también vacunas contra influenza como parte del esquema de vacunación regular, y una nutrición adecuada es clave para mejorar las defensas naturales del niño, comenzando con la alimentación exclusiva a base de leche materna durante los primeros 6 meses de vida, y además de prevenir eficazmente la neumonía, reduce la duración de la enfermedad, ¿no? O sea, hace que sea menos severa. También se puede reducir el número de niños que contraen neumonía corrigiendo factores ambientales, como es la contaminación del aire interior. Por ejemplo, proporcionando cocinas al interior limpias que no sean muy contaminantes, porque ello genera mayor riesgo de infección. Y fomentando una higiene correcta en hogares hacinados, especialmente el manejo de todo lo que es residuos sólidos, limpieza, todo lo que tenga que ver dentro del hogar, ¿no? La mayoría de los niños sanos pueden combatir la infección mediante defensas naturales, pero los niños inmunocomprometidos presentan un mayor riesgo de contraer neumonía. El sistema inmunitario del niño puede evitarse por malnutrición o desnutrición, y sobre todo en lactantes no alimentados exclusivamente con leche materna, que sería lo ideal. Debido a su mortalidad y morbilidad, las infecciones respiratorias agudas siguen siendo en los países en desarrollo, y en el caso específico de Perú, un problema de salud que afecta principalmente a los niños menores de 5 años y a los adultos mayores. Con base en la información de vigilancia epidemiológica, es alto el número de porcentaje de niños que pueden tener estas infecciones, promedio casi 3 millones en menores de 5 años, y en 2013, un dato de referencia, casi 30.000 casos de neumonía se presentaron referidos en este grupo etario, menores de 5 años, lo que presenta una tasa de casi 103 por 10.000 en menores de 5 años, lo que hace una tasa bien alta y riesgo también de mortalidad. La mayor caso de neumonía se registra en los grupos menores de 1 año, o sea, ya hemos dicho, si bien en menores de 5 años, el grupo grande, el menor de 1 año es el que más nos preocupa, y el de 1 a 5, ¿no? El 10% de total casos corresponden a mayores de 65 años. O sea, el predominio de neumonías asociadas a complicaciones están dados en grupos etarios de menor edad. Considerando este periodo de 2009-2013, hay un promedio anual de casi 115 por mil menores de 5 años, ¿no? Las mayores tasas de incidencia de este tipo de compromisos se registran en los departamentos generalmente de Ucayali, Loreto, Pascua, Arequipa. O sea, hay departamentos de la sierra y parte de la selva que están comprometidos y que están teniendo altas incidencias, especialmente hay que recordar cuando ellos tienen a veces problemas de fríos intensos y heladas. Las muertes en la costa ocurren principalmente en lo que se podría interpretar como que existe un mayor acceso a los servicios, pero que por llegar muy tarde o por falta de capacidad de resolución de establecimiento, los pacientes fallecen. Entonces, lo que tendríamos que tener es una mayor capacidad de resolución en cada uno de los establecimientos de salud del país, y segundo, tener una política de instrucción por medio de comunicación hacia la población para que acuda a los establecimientos de salud lo antes posible y no lleguen cuando ya están en riesgo de tener complicaciones o mortalidad. En el caso de la sierra, aproximadamente 2/3 partes son muertas extrahospitalarias, lo que traduce dificultades en el acceso a los servicios de salud. Y en caso de selva, la proporción de muertes intrahospitalarias son más, o sea, acá se está invirtiendo un poco, ¿no? Y ya hemos dicho, los departamentos con mayor neumonía siempre va a ser Puno, Huancavelica, Junín, Ayacucho, Cusco y Huánuco, zona de la Sierra Central, que generalmente está asociada a grandes heladas. En esta época de fríos, cuando hay frío intenso en esa zona, hay que tener mucho cuidado. Entonces, como país, deberíamos lograr algunas cosas, ¿no? Si estamos hablando de medidas de cuidados y prevención,
Primero hay que fortalecer el fortalecimiento de la capacidad de vigilancia epidemiológica en los niveles locales. Hay que mejorar la vigilancia epidemiológica, hay que hacer el mejoramiento de las capacidades para diagnóstico y manejo en los establecimientos de salud, para que tengan la capacidad de hacer un diagnóstico precoz de estas enfermedades. Hay que hacer la implementación de estrategias de promoción de la salud y comunicación social en las comunidades afectadas para que ellos puedan influir sobre las otras personas o familias para que los niños sean atendidos precozmente y poder detectar brotes de enfermedades respiratorias con tiempo. ¿Qué mensaje le daríamos, según esta presentación del Ministerio de Salud, a los padres y cuidadores de niños? Primero, habría que vacunarlos oportunamente, no vacunarlos cuando ya las enfermedades se están presentando. Hay que asegurar darle leche materna, generalmente los primeros 6 meses, si fuera exclusiva sería mejor. Llevarlo a su control de crecimiento y desarrollo. Estamos viendo que las neumonías, las complicaciones de influenza están en función ¿a qué? A desnutrición o básicamente alteración o malnutrición, como se dice, ¿no? Darle alimentos nutritivos. Tenemos que hacer una política de buscar que la gente dé alimentos nutritivos a sus niños y evitamos la comida chatarra. Hay que abrigarlo y cuidarlo en los cambios bruscos de temperatura. Abrigarlo y cuidarlo, no hay que exponerlo. No, que yo puedo estar con el frío, me abrigo. No, hay que tener mucho cuidado. Y si tu niño tiene tos, fiebre, hay que llevarlo rápidamente al establecimiento, no esperando que presente mayor complicación. A la población en general, el mensaje sería que cumpla con el calendario de vacunación para protegerlo a las enfermedades, alimentación exclusivamente materna los primeros 6 meses de día, después de los 6 meses debe recibir alimentos nutritivos y de manera balanceada que contribuya a prevenir neumonía, mantenerlos abrigados a los niños y evitar exponer a los niños, a los menores de 5 años al humo de cigarro, combustible doméstico como gas, querosene, ron, leña, todo lo que es cocinas de mala calidad puede condicionar un ambiente con humo y esto predisponer a infecciones respiratorias. Siempre en el hogar debe haber una norma, ¿no? Lavarse la mano con agua y jabón, generalmente después de hacer cualquier actividad. Al toser o estornudar hay que cubrirse la boca con el antebrazo, si no se tiene un pañuelo o algo para cubrir. Evitar que los niños estén cerca de personas con todo resfrío. Tratar de explicarle a los niños y educarlos de tal manera que si hay personas que están con todo resfrío o a compañeros o amigos que están en estos problemas, no estén muy cerca porque se pueden contagiar. Hay que mantener una ventilación y aseo adecuado de las habitaciones de la vivienda y si escupes, hazlo en un papel higiénico y bótalo inmediatamente al tacho para evitar contaminación en estas secreciones y evitar exponer a tu niño o niña al humo de queroseno o leña, como hemos comentado. Para el adulto mayor hay unos mensajes que también están claros. Vacúnate contra influenza y neumococo, lávate la mano con jabón a chorro, alimentarse de manera saludable también. A veces los ancianos dejan de comer en forma adecuada, evitar los cambios bruscos de temperatura o corrientes de aire. Eso predispone a neumonía. Realizar a la persona de tercera edad actividad física por lo menos 30 minutos al día como mínimo, abrigarse adecuadamente a la estación, beber líquidos constantemente, de preferencia que estén tibios y otro gran consejo para ellos es no automediques. Si tienes algún mal estado, acude al tratamiento de salud más cercano para evaluar. La automedicación, especialmente en personas de tercera edad, condicione a mayor riesgo de complicaciones. Hay mensajes que nos dicen para la embarazada, tener cuidado de no alternar con personas enfermas de gripe, alimentarse adecuadamente con frutas y verduras. Esto es importante, ¿no? Ya se veo que algunos antioxidantes, vitamina A, vitamina C, D y zinc puede ayudar a prevenir infecciones de vía respiratoria, por lo tanto, frutas y verduras sería lo más recomendable en cada una de estas personas. Tomar hierro, más ácido fólico, a mejorar que su defensa no disminuya, usar ropa de acuerdo a estación y acudir a sus controles prenatales para poder saber cómo está yendo el niño en este caso.
Hay algunas recomendaciones, ya no para la comunidad, sino para la prevención intrahospitalaria. Como somos trabajadores de salud, ya el problema ya no es la comunidad ni es el hogar, sino es el centro hospitalario. Entonces, dentro del centro hospitalario tenemos que tener algunas medidas preventivas. Primero, tenemos una ventilación en función al entorno. La ventilación, si bien hay que guardar relación con la estación, pero los recambios de aire deberían asegurarse para evitar que quede contaminado. Hay que mantener distanciamiento entre personas y reducir el número de personas en espacios comunes. Hay que tratar de que las menos personas estén juntas, pegadas unas a otras, como se hace en la sala de espera, y las personas que acompañan, en lo posible, tratar de que sea una persona la que acompañe al paciente y no más de una persona. Uso de mascarilla por profesional sanitario debería ser obligatorio en esta época en visitantes y pacientes dentro del establecimiento de salud. Debemos ser un poquito más severos, considerando que muchas de las personas que vienen a atenderse tienen el factor de riesgo de estar infectados. Medida de higiene de manos para todo el personal, limpieza y desinfección efectiva de suelos y superficies. Ahí tiene que participar mucho lo que es limpieza. Hay que asegurar realmente una limpieza de suelos y superficies, ya que las personas pueden contaminar estas superficies por contacto. Vacunación de los grupos de riesgo, especialmente y profesionales sanitarios, también hay que hacer una vacunación de ellos, que puede incluir la gripe COVID y algunos, si tienen factor de riesgo, deberían incluir incluso vacunas para neumococo. Implementación de unas normas de visita y acompañamiento de pacientes que sea segura. No dejar puertas abiertas. Hay que asegurar que la visita sea uno por paciente, que esta visita se retire para que entre el otro. Esto hay que asegurarlo, porque si no, estamos aumentando el riesgo de contaminación a otras personas. Hay que cumplir con todas las precauciones estándar, lo que es lavado de manos, uso de guantes, mascarilla, todo. Asegurar un circuito de pacientes, cómo deben ingresar y cómo deben retirarse de los establecimientos. Proporcionar un diagnóstico clínico microbiológico adecuado y rápido, o sea, tratar de hacer lo necesario para diagnosticar precozmente y evitar la presencia innecesaria de personas. Cuando se trata de personas que no justifica, no es que yo voy a visitar, los hospitales no son lugares de visita para otras personas. Ya hemos dicho, hay que hacer la vacunación a los trabajadores de salud. ¿Y qué hay que implementar entonces? Hay que hacer una identificación y aislamiento del caso índice en el hogar, si se puede, o en el lugar donde está. Programa de inmunizaciones dirigido a la población de riesgo. Vacuna contra influenza, contra neumococo en niños y mayores de 65. Evaluar el riesgo de broncoaspiración en pacientes adultos con daño neurológico, ya que esta aspiración podría condicionar riesgo de neumonía aspirativa. Evaluar el manejo de adicciones, tabaquismo, alcoholismo, drogadicción, también hay que trabajar sobre eso. Manejo óptimo de las enfermedades crónicas, especialmente enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias, como son pacientes con bronquiectasias, EPOC, metabólicas, como la diabetes, y neurológicas crónicas que puedan causar dificultad para eliminar secreciones en los pacientes. Hay que hacer una vigilancia epidemiológica de los virus respiratorios y brotes epidémicos, que eso lo hace generalmente el Ministerio de Salud, y uso racional de antimicrobianos en el manejo de infecciones respiratorias. Básicamente, cuando estemos seguros de que estemos frente a un proceso bacteriano. Y en todo el establecimiento y en la comunidad hay que tener signo de alarma en niños menores de 5 años. Los signos de alarma significa que tiene más riesgo de neumonía o de complicaciones. Eso es cuando tu niño notas que tiene aumento de frecuencia respiratoria, se le hunden las costillas al respirar, lo que siempre nos dicen en los medios de comunicación, la presencia de ruidos extraños al respirar o le silba el pecho, el niño que no quiere comer o beber o lo vomita todo, si presenta tener fiebres altas, decaimiento o tendencia al sueño o presenta un ataque o convulsión. Estos son signos de alarma importantes en niños menores de 5 años. El riesgo de neumonía es alto y que por lo tanto el riesgo de mortalidad también es mucho mayor. En edad escolar, ya el niño comienza a comunicarse, generalmente puede tener asfixia, dolor de pecho, también decaimiento, cansancio activo, fiebre altas
y una expectoración purulenta o con rasguito de sangre al toser. Entonces, nuevamente recalcamos, medidas para personas de salud: lavarse la mano, secarse la mano con toallas desechables o secarlas al aire libre en posición vertical, evitar en lo posible tocarse ojo, nariz y boca o lavarse las manos cada vez que vayan a hacer algo de ello, usar cubrebocas únicamente si atiende a pacientes con infección respiratoria, tapando nariz completamente, tirar en el bote los residuos peligrosos, esterilizar todo el material médico para evitar una contaminación cruzada a otras personas, mantener limpias todas las áreas de trabajo, reportar si presentan síntomas respiratorios para que sean evaluados y evitar transmisión intrahospitalaria de compañero a compañero de trabajo, y estar vacunado generalmente contra influenza y neumococos si eres factor de riesgo. Siempre hay que verificar la disponibilidad de insumos para atención de pacientes, incluso los equipos de protección personal. Contar con los materiales necesarios para limpieza adecuados: jabón, cloro, escoba. Todo es una programación que debemos hacer para evitarnos complicación. Se debe evitar el material reutilizable. En lo posible se debe descontaminar y desinfectar muy extractivamente según las reglas del fabricante, y colocar bolsas de plástico entre todos los botes de basura con las características rojo, negro, dependiendo si es común o es por bioseguridad. Permitir la ventilación y entrada de rayos de sol a los consultorios, sala de espera, o sea, asegurar ventilación y luz solar. Eso nos ayuda a esterilizar los ambientes también. Difundir una ruta para atención de personas. Hay que tratar en lo posible, dependiendo que se pueda, tratar de ser una ruta de ingreso a los pacientes respiratorios que sigan una ruta determinada para no mezclarse con los pacientes comunes. De ser posible, asignar una habitación aislada para todos los pacientes que ingresan sospechosos de alguna enfermedad infecciosa respiratoria, y verificar la implementación de las medidas recomendadas en área de atención al menos una vez por turno, verificar que se estén cumpliendo con todas las normas establecidas, ¿no? Los trabajadores de salud deberán contactar inmediatamente al área de control de infección de la institución en caso de presentar cualquiera de los síntomas, especialmente si se hace sospechoso de COVID, influenza principalmente, ¿no? Practicar la clasificación clínica o triaje de pacientes, monitorear y evaluar periódicamente el sistema de clasificación clínica, colocar a los pacientes con infección respiratoria en un espacio aislado y completar la investigación con pruebas de laboratorio según corresponda. Usar todas las medidas estándar: higiene de manos, guantes, usar batas si es necesario, protección ocular si estás en infecciones que puedan ser altamente contagiadas por esa vía, usar mascarilla médica de acuerdo a esto, dependiendo, y las salas que pueden ser individuales en lo posible, o las salas de transmisión aérea. Los cuadros gripales generalmente son los que se van a complicar. Los cuadros gripales se complican con una bronquitis, cuando la persona no se cuida bien, y esta puede complicarse incluso con neumonía o bronconeumonía, la cual afecta básicamente los pulmones y puede provocar insuficiencia respiratoria e incluso la muerte, ¿no? O sea, lo que empezó siendo algo viral y banal puede ser de alta complicación en poblaciones de riesgo. Entonces, las medidas que se deben recalcar en la población son una buena alimentación. Esto es clave para prevenir enfermedades. Buena no significa mucha, sino variada. Se recomienda incrementar las raciones de verduras y frutas en la dieta en los pequeños, especialmente en invierno, buscando tener una mayor ingesta de vitamina A y C, ¿no? Que generalmente encontramos en naranjas y mandarinas. Sería bueno recomendar a la población que aplique esto. El correcto lavado de manos: es importante que los niños comiencen a practicar esto de lavado de mano a conciencia, es decir, ambos lados de la mano, por lo menos por un minuto, antes de comer, después de comer alimentos, y esto practicarlo nosotros mismos como trabajadores de salud en forma constante para que sea ejemplo a la población en general. Ventilación adecuada: asegurar que hay una ventilación adecuada, porque esto nos permite recambio de aire. Asegurar que la dirección hay una puerta de ingreso, una zona de ingreso y otra zona de salida de aire, y asegurar que esto se recambie en forma constante, pero tratando de cuidar
que no haya un cambio brusco de temperatura al momento de ventilar, especialmente en las épocas de invierno. Hay que usar una ropa abrigadora. Arropar a los niños para evitar exposición al frío es importante. Hay que tener presente que los niños, por su actividad y metabolismo, pocas veces refieren frío, pero ellos deben estar abrigados de acuerdo a la extensión. Al salir de la escuela, cuando van a hacer el tipo de actividad, deberían estar abrigados en forma adecuada. Si no, esto aumenta su riesgo de infección. Generar lo que es un ambiente libre de humo, pero básicamente es un ambiente libre de contaminación. No solo humo de tabaco y otros irritantes, sino también en lo posible evitar la contaminación de los humos de cocinas generalmente. Evitar los cambios bruscos de temperatura. El frío últimamente obliga a tener calefacción de tope, pero esto reseca el ambiente y las vías respiratorias también. Hay que tener cuidado cuando se trata de usar calefactores. Se recomienda mantener la casa templada, pero no como si fuera un calor intenso, ¿no? Permite que los niños utilicen los mismos mecanismos reguladores de frío. O sea, hay que calentar un poco, pero no tanto tampoco, ¿no? Hay que tener cuidado. Hay que asegurar el esquema de vacunación completo y evitar abuso de antibióticos, ¿no? No automedicarse. La higiene de materiales, igual que lavamos las manos, hay que tratar de hacer la higiene de todos los materiales, especialmente en los niños, también recomendar los materiales que utilizamos, son muñecos o lo que hemos utilizado, y en la parte médica, todo lo que ha estado en contacto con pacientes debería hacerse la higiene de materiales de forma correcta. Cuando queremos saber si lo que estamos haciendo como un programa de evitar infecciones respiratorias agudas, se recomienda tener en cuenta algunos indicadores, ¿no? Primero, especialmente a nivel local, deberíamos saber el porcentaje de familias que han recibido educación en tratamiento de las SIDAs. O sea, deberían saber cuántas familias ya tienen conocimiento. El conocimiento de los miembros de la familia respecto a los síntomas y signos de la enfermedad respiratoria aguda e indicaciones para tratamiento antibiótico. O sea, no solo deberíamos tratar de llegar hablando sobre la infección respiratoria, deberíamos enseñarle algo sobre síntomas y signos a la población para que esté preparada y puedan traernos a sus niños o las personas de tercera edad en momentos oportunos. Motivación familiar para buscar a trabajadores de salud en casos de infección respiratoria aguda. ¿Cómo está desmotivado? Generalmente a veces están desmotivados porque creen que va a haber costo, que no lo van a atender, cualquier otro tipo de... Esas cosas hay que cambiarlas para que el familiar o la persona quiera venir al establecimiento de salud. Prácticas familiares actuales respecto a alimentación y con utilización de los servicios de salud hay que estar aplicándose. Hay que conocer claramente cuál es el estado de inmunización de los niños, referente no solo, si bien queremos nosotros influenza y neumococo, sino también deberíamos saber cómo está en relación a la tosferina, difteria, sarampión o tuberculosis, ya que estas otras infecciones también pueden ser factor de riesgo para predisponer a infecciones respiratorias. Hay que recordar que el intervalo entre el comienzo de los síntomas y la búsqueda de atención, esto hay que conocerlo. Cuando más pronto o menor sea el intervalo entre inicio de síntomas y búsqueda de atención, probablemente estamos atendiendo a una persona en sus inicios. Luego deberíamos también conocer el porcentaje de trabajadores de salud adiestrados en el tratamiento de las infecciones respiratorias agudas, especialmente los trabajadores de salud que están en contacto con pacientes, sean en las emergencias, sea en la actuación ambulatoria, los programas, en todos ellos deberían estar atentos también sobre cómo manejar infección respiratoria aguda, porque si no, los pacientes vienen por vacunas o otro tipo de actividad y perdemos la oportunidad de detectar casos de infección respiratoria aguda. 8. Disponibilidad de equipo y medicamentos para tratamiento de esta infección respiratoria aguda dentro del mismo establecimiento. El número y porcentaje de casos de infección respiratoria aguda atendidos por trabajador y por establecimiento deberíamos conocer, porque generalmente van a notar es que de repente algunas áreas sí hacen, el que depende de pediatría tiene más casos de infección respiratoria aguda
y de repente ginecología no está detectando. Entonces, debería haber un equilibrio en que todas las áreas del establecimiento estén en la búsqueda de infecciones respiratorias agudas y no solo un grupo determinado. La calidad de la atención proporciona para infección respiratoria aguda de diferentes niveles de trabajadores, determinada por medio de preguntas a la familia y observación directa. A ver cómo ha sido la calidad de la atención, también deberíamos valorar referente a este tema. El cumplimiento por parte de las madres de la administración de los medicamentos prescritos. Esto también es importante. Nosotros recetamos, podemos dar indicaciones, pero muchas veces no son cumplidas por problemas de idiosincrasia o por problemas culturales. También hay que ver la gravedad de casos vistos por el trabajador. O sea, no solo saber el número de casos de infección respiratoria, sino tratar de detectar cuáles son aquellos que tienen mayor gravedad y a quienes se va a necesitar prescribir antibióticos, ¿no? Y por último, debemos también conocer el porcentaje de trabajadores de salud adiestrados que pueden diferenciar con precisión si es una infección respiratoria aguda, leve, moderada o grave, con estos signos de alarma, igual que el porcentaje de trabajadores de salud a todos los niveles que mantienen registro adecuado y comunican datos requeridos. O sea, hay que saber que toda esta información que nosotros obtenemos referente a infecciones respiratorias agudas deben ser comunicadas a las diferentes instancias para que se tenga una estadística más adecuada y real de atención. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a usted, doctor, por esta excelente ponencia. Ha estado con nosotros el doctor Mario Danilla Dávila, dándonos pues esta importante telecapacitación en enfermedades respiratorias agudas, cuidados y prevención. Gracias, doctor. También agradecemos a todos los participantes. A continuación vamos a dar lectura a los mensajes que nos han dejado en nuestra sala Zoom. Vamos a preguntar. Indica acá Elena Fernández. ¿Qué pasa si tengo fibrosis pulmonar y me da COVID? ¿Algún tratamiento para la fibrosis, doctor? A ver, disculpe, no había puesto atención. Ahora sí, la pregunta. Sí, doctor, nos preguntan, ¿qué pasa si tengo fibrosis pulmonar y me da COVID? ¿Hay algún tratamiento para la fibrosis pulmonar? Ya. Hay dos preguntas. La fibrosis pulmonar como tal tiene que ser diagnosticada, documentada y saber si es que tiene posibilidad, si es una fibrosis pulmonar progresiva, probablemente se va a dar algún tipo de tratamiento. Hay tratamiento para ello y hay que cumplirlo con el nemolo. Pero es una pregunta. Y la otra es qué pasa si le da COVID. En caso de que dé COVID y tienes enfermedades respiratorias, esto puede aumentar el riesgo de complicaciones y neumonías mucho más severas. Por eso se recomienda que toda persona que tenga infección respiratoria crónica, fibrosis pulmonar, EPOC, asma o cualquiera de ellas, debe estar tratándose y controlándose para evitar que estas infecciones respiratorias agregadas le cause complicaciones. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Edith nos pregunta, ¿a qué se debe que uno se resfríe cada cierto tiempo? Por ejemplo, cada mes se resfría, tiene 58 años, es una mujer. ¿Qué se debe hacer? Ya. Sí, primero hay que recordar que hay que vacunarse. Y la vacuna, como influenza, por decir, tiene varias cepas. Lo que pasa es que nosotros, en el año, existen varios tipos de influenza, H1N1, H1N3, hay varias variedades. Por lo tanto, existe la posibilidad de que uno se pueda resfriar más de una vez. Segundo, no necesariamente estamos hablando de que uno hizo influenza, sino uno también puede haber hecho coronavirus, que es el COVID, puede haber hecho virus incisional respiratorio, y existen un montón de virus adicionales que pueden causarnos trastornos. Lo que tenemos que hacer, si ya vemos que una persona está haciendo procesos muy repetitivos, habría que asegurar que tenga su vacuna para influenza, su vacuna para COVID y su vacuna para neumococo. Y luego tratar de asegurar que si tiene una enfermedad crónica esté bien controlada. Y tercero, verificar y asegurar de que las personas que estén en su entorno no traigan infecciones respiratorias porque lo están contagiando. Si la persona no está en contacto con ellos, no se va a contagiar. Pero son los niños generalmente los que traen y son los abuelitos los que dicen, mijito, lo agarra, lo abraza y ya se contagió nuevamente. Entonces hay que averiguar y hay que estar seguro que las personas del entorno no tengan infecciones respiratorias agudas porque son los que están contagiando. Pero el tener episodio repetitivo es probable porque tenemos más de un microbio que nos puede afectar.
Muchas gracias, doctor. Indica, ¿utilizar aire acondicionado en los consultorios es recomendado? Ya. El aire acondicionado se utiliza para mantener una temperatura adecuada, pero no sería lo más recomendable. Salvo que en la época de calor intenso, que hay que tratar de temperar un poco el ambiente, pero lo más importante es que hay que asegurar es ventilación en los ambientes, un recambio de aire, que circule el aire, más que el aire acondicionado. A veces los aire acondicionados, si tenemos posibilidad de que haya infecciones respiratorias, estas se pueden difundir en el ambiente y contagiar a otras personas. No es lo más recomendado usar aire acondicionado a menos que sean temperaturas extremas y asegurando que haya un recambio de aire adecuado o una extracción del aire para que no se quede en el ambiente contaminado. Gracias, doctor. Y una de las preguntas de nuestro canal de YouTube indica, tengo dos pequeñas de 8 y 10 años. Continuamente se están enfermando, más en la época escolar. ¿Qué debo hacer o qué debo reforzar? Bueno, primero, si son ya de 8 años, hay que verificar si tiene sus vacunas, si tiene las vacunas completas en forma adecuada. Y lo otro es comenzar a mejorar su alimentación. Hay que asegurar una dieta que sea, como habíamos comentado, con vitamina A, C, zinc, que generalmente recomendamos. O sea, debe comer una dieta rica en frutas y verduras, generalmente frescas, es lo que más recomendamos. Y cada vez que, y ya enseñarle a los mismos niños que si están en contacto de compañeros que tengan algún tipo de estornudo, resfrío, cualquier cosa, de infección respiratoria, no estén muy cerca porque ellos por contacto se pueden contagiar también. Y lo otro, asegurar un mayor lavado de manos, porque nos tocamos entre niños constantemente y nos estamos contagiando. Nos llevamos la mano a la boca, a la cara, a los ojos y podemos contagiar. Hay que hacer un aseo de manos, también educarlo para evitar eso, ¿no? Porque si aseguramos la alimentación, evitamos contagiarnos y nos lavamos la mano, vamos a tener asegurado no estar haciendo infecciones respiratorias constantemente. Muchas gracias, doctor, por sus respuestas, por esta excelente ponencia. Recibo usted los saludos de Ángela Milagros del Rosario Cortés. Ella es agente comunitaria del puesto de salud de La Punta, quien le agradece por esta importante telecapacitación. ¿Cuál sería su recomendación final para todos los participantes el día de hoy? Bueno, la recomendación final sería, uno, hay que recordar que las infecciones respiratorias agudas es frecuente en los niños menores de 5 años y mayores de 65. Hay que tratar que esta población siempre tenga sus vacunas y una buena alimentación y un abrigo adecuado. Lo otro, hay que tratar de si es que hay personas enfermas en aún, tratar de mantener el aislamiento adecuado, que estas personas no tengan contacto con otras porque se pueden seguir contagiando y expandir estas epidemias. Después, un adecuado cuidado por parte de los trabajadores de salud, recordar que debemos usar mascarilla, cualquiera de los pacientes que están cerca de nosotros puede tener una infección respiratoria de influenza, neumococo o incluso tuberculosis y COVID, por lo tanto debemos usar una mascarilla adecuada para el medio donde estemos trabajando. Muchas gracias, doctor, por sus recomendaciones. Agradecerle a todos los participantes e invitarlos a que puedan volver a ver esta ponencia, compartir esta importante telecapacitación en nuestro canal de YouTube, Telesalud Minsa Telecapacitaciones. Un saludo, doctor, y esperamos volverlo a tener nuevamente en nuestro canal de la Dirección de Infosalud. Gracias a todos los participantes. Que tengan lindo día. Muchas gracias. Buenos días. Gracias a usted. Somos Infosalud, una plataforma informativa que cuenta con la central 113 Salud, una línea gratuita del Ministerio de Salud. Disponible las 24 horas del día, los 365 días del año. Te brindamos información y orientación de diversos temas de salud de manera accesible y confiable.
¿Para qué puedes usar los servicios de la línea 113? Para pedir orientación complementaria a la de tu médico sobre tu diagnóstico o enfermedad. Además, puedes llamar en caso tengas algún malestar físico y quieras descartar tus síntomas. Mediante la línea 113, también podemos informarte sobre el uso de métodos anticonceptivos para una vida en pareja más saludable. ¿Eres mamá primeriza? Puedes llamar a la línea para resolver todas tus dudas durante tu embarazo y después del nacimiento de tu bebé. ¿Quieres iniciar una alimentación saludable? Llama a la línea 113 Salud para que te ayudemos a dar ese primer paso, comiendo rico y sano según tu ritmo de vida. Si te sientes muy triste o estás pasando por una situación emocional muy difícil, como ansiedad, depresión, y no sabes cómo sobrellevarla, llámanos y te escucharemos, dando la orientación que necesites en ese momento. ¿Quieres conocer más acerca de qué vacunas colocarte, sus reacciones y vacunatorios cercanos? En la línea 113 te podemos orientar. También te brindamos información importante. Por ejemplo, si estás afiliado al Seguro Integral de Salud y quieres modificar tus datos o saber qué tipo de SIS tienes, puedes contactarte con nosotros. Si consideras que no recibiste una atención adecuada en tu centro de salud, llámanos y también podemos ayudarte. Recuerda que puedes comunicarte de forma gratuita desde cualquier celular o teléfono fijo a nivel nacional. Disponible las 24 horas del día, los 365 días del año. También puedes contactarnos por WhatsApp o Telegram a los siguientes números. No dudes en contactarnos. La plataforma informativa InfoSalud está aquí para ayudarte mediante la línea 113 Salud. Ministerio de Salud. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú. Muchas gracias a todos los participantes y agradecemos especialmente al Servicio de Neumología del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud. Nos estamos viendo en otra telecapacitación. Síganos por nuestro canal de YouTube y nuestras redes sociales. Lindo día para todos.